Tutorial para el uso de la familia de barras roscadas en ambos extremos ASTM F1554, grado 36, grado 55 y grado 105. Estas barras roscadas en ambos extremos se usan para anclajes de elementos metálicos con concreto reforzado. Por ejemplo, el anclaje de la placa base de una columna metálica con el pedestal de concreto en el que se apoya. Otro ejemplo sería la placa de conexión para soportar una viga metálica a una columna o a una viga de concreto reforzado. Para estas barras roscadas contamos con 5 familias que son 5 configuraciones diferentes dependiendo del uso estructural que se le quiera dar. La configuración 1 consiste en la barra roscada en ambos extremos con una tuerca y una arandela en el extremo en contacto con la placa de conexión y en el extremo opuesto 2 tuercas y una placa cuadrada. Las variables que se pueden modificar son el diámetro y la longitud de la barra. Las tuercas y las arandelas son paramétricas al diámetro de la barra. El material de la barra, la longitud de la rosca, la distancia de la rosca fuera de la tuerca, el ancho y el espesor de la placa adicional y el material de la placa adicional. La configuración 2 de esta familia consiste en la barra roscada en ambos extremos con una tuerca y una arandela en ambos extremos. Las variables que se pueden modificar son el diámetro y la longitud de la barra. Las tuercas y las arandelas son paramétricas al diámetro de la barra, el material de la barra, la longitud de la rosca y la distancia de la rosca fuera de la tuerca. La configuración 3 de esta familia consiste en la barra roscada en ambos extremos con una tuerca y una arandela en el extremo en contacto con la placa de conexión y en el extremo opuesto 2 tuercas y una arandela. Las variables que se pueden modificar son el diámetro y la longitud de la barra. Las tuercas y las arandelas son paramétricas al diámetro de la barra. El material de la barra, la longitud de la rosca y la distancia de la rosca fuera de la tuerca. La configuración 4 de esta familia consiste en la barra roscada en ambos extremos con una tuerca y una arandela en el extremo en contacto con la placa de conexión, con una tuerca y una arandela de nivelación y en el extremo opuesto 2 tuercas y una placa cuadrada. Las variables que se pueden modificar son el diámetro y la longitud de la barra. Las tuercas y las arandelas son paramétricas al diámetro de la barra. El material de la barra, la longitud de la rosca, la distancia de la rosca fuera de la tuerca, el ancho y el espesor de la placa adicional, el material de la placa adicional y la longitud de agarre entre las tuercas. La configuración 5 de esta familia de barra roscada consiste en una tuerca y una arandela en el extremo en contacto con la placa de conexión, la tuerca y la arandela de nivelación y en el extremo opuesto 2 tuercas y una arandela. Las variables que se pueden modificar de esta familia son el diámetro y la longitud de la barra. Las tuercas y las arandelas son paramétricas al diámetro de la barra. El material de la barra, la longitud de la rosca, la distancia de la rosca fuera de la tuerca y la longitud de agarre entre las tuercas. Ahora les mostraré para cada una de estas familias cómo cambia el diámetro. Seleccionamos un tipo y del catálogo seleccionamos el diámetro que nos interesa.
En este caso cambiaremos a un diámetro de un cuarto de pulgada. Haremos lo mismo para esta barra, para esta y para la última. Como pudieron haber observado, las tuercas y las arandelas se ajustan dependiendo del diámetro de la barra. Ahora les mostraré cómo cambiar la longitud de las barras. Seleccionamos un tipo y nos vamos a editar el tipo, y en la variable de la longitud de la barra cambiamos a la longitud que necesitamos. En este caso cambiaremos de 65 centímetros a 50 centímetros. Presionamos aplicar y vemos cómo cambia la longitud de la barra. Hacemos lo mismo para la siguiente, solo que en este caso vamos a ocupar una longitud de 45 centímetros. Para el siguiente caso usaremos una longitud de 70 centímetros. Para la siguiente usaremos una longitud de 55 centímetros. Y para la última ocuparemos una longitud de 50 centímetros. Ahora vamos a mostrarle cómo se cambia el material de las barras. Para eso seleccionamos el tipo y en las propiedades podemos cambiar el material de la barra, y en el caso de las barras con placas adicionales podemos también cambiar el material de la placa adicional. También podemos cambiar la longitud de la rosca. Para eso seleccionamos el tipo, nos vamos a editar el tipo y en la variable de la longitud de la rosca digitamos la longitud que necesitamos. En este caso vamos a cambiar de 15 a 10 centímetros. Para el siguiente cambiaremos de 15 centímetros a 12,5 centímetros. Para el siguiente caso pondremos una longitud de 11 centímetros. Para la cuarta configuración haremos lo mismo, una longitud de la rosca de 12,5 centímetros. Y para la última haremos una longitud de 17,5 centímetros. La siguiente variable que podemos cambiar es la distancia de la rosca fuera de las tuercas. Para eso seleccionamos el tipo, nos vamos a editar el tipo y buscamos la variable de la rosca fuera de la tuerca. En este caso tiene 2 centímetros, vamos a usar 1 centímetro. Como ven, la longitud del perno se mantiene, pero la posición de la tuerca cambia. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente barra y en este caso vamos a ocupar una distancia de 3 centímetros. Para el tercer caso usaremos una distancia de 2,5 centímetros. Para el tercer caso usaremos una distancia de 1 centímetro. Y para el último caso también usaremos 1 centímetro.
Para las configuraciones que tienen placas adicionales, podemos editar la dimensión del ancho de la placa, como también podemos editar el espesor de la placa. Para eso seleccionamos el tipo, nos vamos a editar el tipo y en la variable del ancho de la placa ajustamos al valor que se requiere. En este caso vamos a ocupar una placa de 15 centímetros por 15 centímetros. Presionamos aplicar y vemos cómo cambia la placa. Ahora cambiaremos el espesor de la placa a una placa de espesor 7/8 de pulgada. Presionamos aplicar y vemos cómo cambia el espesor y ajusta la ubicación de las tuercas. Haremos lo mismo para esta familia. Editamos el tipo, colocaremos una placa de 4 pulgadas por 4 pulgadas y un espesor de media pulgada. Presionamos aplicar y vemos cómo la placa se ajusta junto con las tuercas. Por último, para las dos configuraciones que tienen placas de nivelación, podemos cambiar la longitud de agarre dependiendo del espesor de la placa que se conectará. Para eso seleccionamos el tipo y en las propiedades, en la variable de espesor de la placa, colocamos el espesor de placa que se requiera. En este caso, usaremos una placa de 1 pulgada. Para la última familia haremos lo mismo, solo que ahora la placa será de 1.25 de pulgada. Espero que esta familia les sea de utilidad y que aumente su productividad en la modelación BIM. En la descripción les dejaré los enlaces donde pueden encontrar estas familias y más información útil de la familia.